Hola amigos de Página en Blanco, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir esta transmisión. Nos encontramos ahora con Rogelio Ramos. Él es candidato al Congreso con el número 8 por el Frente Amplio. Rogelio, de hecho, es el candidato más joven del partido y nos va a contar un poco acerca de sus iniciativas. ¿Cómo está Rogelio? Bienvenido. Gracias, Yair, por la invitación y también por el espacio para poder hacer llegar nuestras propuestas a nuestra comunidad, pero también a todos los jóvenes, sobre todo de Lima Metropolitana. Perfecto, muchas gracias, Rogelio. Bueno, empecemos. Tengo entendido, o tú también, de hecho, te muestras como ecologista, promotor de la educación ambiental y de los espacios públicos, ¿no? De hecho, has llamado la atención incluso de algunos medios internacionales, precisamente porque has transformado los cerros en jardines, huertas, ¿no? Y diversas áreas de lectura. ¿Qué propuestas tienes en esa línea, ¿no? A partir de la experiencia que ya has realizado? Bueno, para los que nos están viendo, conozcan un poco de mi trayectoria y en base a eso puedan de pronto desarrollar cierta confianza en esta candidatura del 8 del Frente Amplio. Yo tengo 10 años trabajando en los cerros de Lima con las vecinas y vecinos de Lima Metropolitana, sobre todo con las niñas y niños y las juventudes, recuperando espacios públicos y transformándolos o dándoles valor para convertirlos en centros de contención comunitaria, que es mucho más que un simple jardín, es mucho más que un espacio de recreación, se convierte entonces en un espacio donde se pueden desarrollar actividades culturales, actividades ambientales, de reconocimiento a nuestra biodiversidad urbana, pero también donde se pueden trabajar temas de prevención en salud física y en salud mental, que en estos últimos años definitivamente está siendo abandonado por el Estado, ¿no? Es un espacio entonces bastante holístico, diverso, y donde también tenemos un centro de lectura actualmente, y desde ahí hemos podido trabajar temas de fortalecimiento que no se tocan en las instituciones educativas, los vemos ahí en los talleres de fines de semana, ¿no? Ahora se han suspendido por la pandemia, pero todo este trabajo está funcionando muy bien en varias comunidades y yo los invito a que ustedes revisen estas experiencias en mis redes sociales como Rogelio del Congreso. De acuerdo. Ahora, tú hablas de recuperar los espacios públicos. ¿Tú crees en todo caso que se ha perdido esta idea de los espacios públicos que debería, digamos, tenerse en la sociedad? Mira, solo para de pronto completar la idea anterior respecto a las propuestas, ahí yo pongo como propuestas de bandera una ley para la gestión y protección de espacios públicos, porque considero que si los ciudadanos tuviéramos esas herramientas legales el día de hoy, no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo en el Valle del Urín, donde se pretende hacer un cambio de zonificación, o sea, quitarnos el último valle que nos queda Lima para convertirlo en una zona industrial. Esto es totalmente absurdo en una ciudad en la que necesitamos más áreas verdes y no todo lo contrario, ¿no? Están haciendo lo mismo con el arbolado de la Avenida Universitaria en Comas, están haciendo lo mismo en el Parque Zonal Sinchirroca de Comas, donde van a ampliar la cochera del Metropolitano dentro de un parque zonal. Esto es absurdo. Tenemos otros espacios en Lima, en Ancó, por ejemplo, hay grandes terrenos del Estado donde se pueden hacer bien estas cocheras y no necesariamente dentro de un parque zonal, pues. Eso es un atentado ecológico de verdad, no solo para Lima Norte, sino para toda la ciudad, hablando del tema de Valle del Urín, hablando de los humedales y hablando de las lomas de Lima. Por eso, una segunda propuesta es una ley para la protección y defensa de los ecosistemas urbanos de nuestra ciudad, pero también de los ecosistemas frágiles como las lomas de Lima, que muy pocos limeños y limeñas conocemos, pero que es importante que sepamos que existen estos espacios y que de esto depende la calidad del aire de nuestra ciudad, o sea, que tienen que ver específicamente son determinantes estructurales de nuestra salud. Y tenemos que entenderlo así para poder defender estas luchas ambientales y para desde ahí plantear propuestas que en verdad le sirvan a la población, ¿no? Por eso es que te decía que es necesaria una ley para la gestión y protección del espacio público, pero también una ley para la defensa y protección de los ecosistemas urbanos y ecosistemas frágiles como las lomas. De acuerdo. Ahora, bueno, se sabe que por ley muchas de las normas no son retroactivas, ¿no? En el caso de que tú llegaras al Congreso, digamos, porque tú te has mostrado muy crítico respecto a lo que está pasando en el Valle del Urín, en el caso de que llegaras al Congreso, ¿tú te comprometes a tratar de recuperar esos espacios o cómo harías allí justamente para defender esos espacios públicos? Ahí creo yo que estamos todavía a tiempo. El día de ayer ya se ha pronunciado el alcalde de Lima retrocediendo en este cambio de zonificación, suspendiendo esto que ha sido de pronto anunciado ya por el Consejo Metropolitano. Lo que nosotros queremos no solo es la suspensión, queremos la anulación completa, y de llegar al Congreso vamos a promover que de una vez se apruebe esta ley para la gestión y defensa de los espacios públicos, para tomar esto como herramienta legal de defensa
para poder defender el valle, para poder defender los humedales. Si bien es cierto, como tú dices, no es retroactivo, hay muchas áreas que todavía se pueden salvar. Y hay muchas áreas de lomas de Lima que todavía se pueden intangibilizar para que no se sigan invadiendo como ocurre hasta el día de hoy. De acuerdo. Ahora, he visto también que tú propones la creación de un parque botánico nacional. Cuéntanos un poco sobre eso, ¿en qué va a consistir? Así es, por eso es que yo quería ir un poco en orden. Primero, una ley para la gestión y protección de los espacios públicos y desde ahí, teniendo ya esto como un marco legal, permita a los ciudadanos y a las organizaciones de pronto de activistas ambientales, porque esta idea surgió de un grupo de activistas ambientales de Lima Metropolitana, como un parque metropolitano, un parque botánico para la ciudad de Lima. Pero yo lo he convertido en una ley para la creación de un parque botánico nacional. En un país tan diverso como el nuestro, es importante que conservemos toda la diversidad de flora que existe para las futuras generaciones. Pero antes de que eso ocurra, necesitaríamos una ley que nos permita a nosotros como ciudadanos, con los gobiernos locales, poder gestionar esos espacios públicos. Y desde ahí plantear la propuesta y decirle a los gobiernos locales, yo creo que bajo el amparo de esta ley puedo crear o podemos crear un parque botánico nacional en determinado lugar, ¿no? Que bien podría ser en Ancón, en Villa El Salvador, creo yo, donde también hay varios espacios todavía por trabajar. Entiendo. También, bueno, ha quedado claro que tú eres un defensor justamente del medio ambiente y tal, ¿no? Y tu partido también. Ahora, también tienes una propuesta respecto de las ollas comunes, ¿no? Tú lo que propones es que se lleve a un registro nacional de las ollas comunes para que puedan acceder justamente a los beneficios que no han estado accediendo hasta ahora. Cuéntanos un poco sobre esa propuesta. ¿Cómo la has pensado? ¿Cuáles serían los aliados justamente para esto? Porque lo que hemos visto históricamente es que en Perú las ollas comunes vienen existiendo desde ya hace más de 3 décadas, sin embargo hasta ahora no cuentan con un reconocimiento legal muchas de ellas, ¿no? ¿Cómo harías tú justamente para lograr que todo ese conglomerado de ollas comunes puedan tener este registro, puedan ser reconocidas como tal? Mira, el día de ayer estaba participando en una mesa también de trabajo de vecinas y vecinos de Lima Norte, pero también donde había una representante de la red de ollas comunes de Lima Metropolitana. Esta señora vive en San Juan del Urigancho y ella conoce la realidad cercana. Para mí tampoco es una realidad alejada. Yo vivo en un asentamiento humano, de hecho yo soy el único candidato que vive en el cerro, en un cerro de Lima Metropolitana, y me preocupa que la mayoría de candidaturas no presente propuestas para nosotros, para las vecinas y vecinos que vivimos en los cerros de Lima. Somos el 30% de la población de Lima Metropolitana y no hay ninguna propuesta que nos permita a nosotros mejorar nuestra calidad de vida. Y desde ahí la propuesta es sí un registro nacional de ollas comunes, porque no solo de llegar al Congreso, no solo voy a ser congresista para Lima, sino para todo el país, desde el PRONA, desde este programa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que se permita la ampliación de este programa del PRONA y que esto acoja al grupo de ollas comunes que en su momento serían identificadas bajo este registro nacional. Esto no ocurre a la fecha, lo único que se ha aprobado ahora es un financiamiento de urgencia y esto no va a ser continuo. Para que sea continuo y sostenible en el tiempo, necesitamos que el PRONA acoja este grupo de ollas comunes que serían identificadas bajo un registro nacional y que les otorgue presupuesto, pero que además de esto creo que es importante poner sobre la mesa el debate de qué tipo de alimentos está otorgando el PRONA a las madres de familia. Yo creo que no solo sabemos comer carbohidratos, la dieta que se les está otorgando es bastante limitada porque básicamente consta de carbohidratos, pero ¿qué hay de carnes? Esos comedores populares también requieren de pronto de refrigeradores para que puedan conservar este tipo de carnes que serían distribuidos desde esos programas, para que la dieta sea más surtida y que esto también tenga que ver con el déficit de atención, por ejemplo, de los estudiantes en las escuelas, en el nivel primario sobre todo. Y eso tiene que ver con el tema de, sí, de brechas sociales que cada vez se amplían más porque las personas que están sentadas en el Congreso no viven el día a día como nosotros, pues. Y es que ahí está la diferencia, es que ellos quieren representar al pueblo, pero yo soy el pueblo. Yo vivo en un asentamiento humano y yo tengo el problema aquí, en mi barrio y en mi comunidad, y yo no necesito que nadie me represente. Esta vez nos representamos nosotros mismos y es la primera vez que el pueblo por sí mismo se representa a través de mi candidatura y de otras candidaturas también, que incluso dentro de la comunidad se ha visto luchas como la de Gaela, por ejemplo, que es del partido, de un partido también de izquierda y que claramente se nota en su agenda, que hace una agenda legítima, trabajada desde la gente, y esa misma agenda es la que también, esa legitimidad de esa agenda también es la que se ve en mis propuestas, ¿no? Propuestas muy acercadas
a las personas y a las poblaciones que más necesitan. Si el día de mañana ocurre un terremoto, Dios no quiera, no tenemos planes de contingencia en absoluto, en ninguna parte de Lima Metropolitana que se hayan trabajado con los vecinos y vecinas. De hecho, tú le preguntas a una vecina de un cerro, de Villa El Salvador, o simplemente de un barrio de Villa María del Triunfo, si conoce qué significa un plan de contingencia, no va a saber responder. Y es que necesitamos planes de contingencia para saber qué hacer, cómo actuar, qué medidas tomar ante un evento natural, como un terremoto, un huaico, etc. Entonces, sumado a esto una pandemia, ya te imaginarás la catástrofe que va a ocurrir. Y una de mis propuestas puntuales también es la fiscalización para el cumplimiento de la ley del SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, para que de una vez se trabajen en planes de contingencia reales con las poblaciones en sus localidades. La ley está, pero lo que falta es fiscalizarla para que se cumpla, ¿no? Bien. Bueno, de hecho, una de las funciones también de los congresistas es fiscalizar, precisamente, ¿no? Así que va en la misma línea. Ahora, respecto del punto de las ollas comunes, que hablábamos también hace un momento y que bien comentaste, ¿cuál es el número aproximado de ollas comunes que hay en Lima Metropolitana? Según el dato que nos dio ayer la señora Brigitte, no recuerdo el nombre, Brigitte Ramos me parece que es, 2.400, más de 2.400 identificadas a la fecha en Lima Metropolitana bajo, bajo la red de ollas comunes de Lima Metropolitana, y que me imagino que a nivel nacional deberían ser muchísimas más, ¿no? De acuerdo. Bueno, ahora hablemos un poco sobre tu perfil como candidato. Bueno, ya habíamos anunciado al inicio de la entrevista de que eras el candidato más joven del partido. ¿Cómo llegaste tú al partido? ¿Fue por invitación? ¿Tú te ofreciste? ¿Vienes ya militando en tal caso desde hace algún tiempo? ¿Cómo fue un poco? Cuéntanos eso. Bueno, yo vengo realizando un trabajo de base con mis vecinas. De hecho, yo he sido presidente de mi barrio, he sido también alcalde de mi colegio. Creo que desde la secundaria esta idea de poder trabajar con las personas que estaban en mi entorno ha surgido de manera natural. Y en esa línea he venido defendiendo no solo causas sociales, sino también sobre todo luchas ambientales, ecologistas, ¿no? Y poniéndolas en práctica además también desde mi barrio. En el 2018 me encuentro con el Frente Amplio, un partido que tiene, de hecho, bajo sus políticas y sus principios, las líneas del buen vivir. Y yo cuando empecé a leer eso dije, wow, eso es lo que yo estoy haciendo en la práctica. Si bien es cierto, mi vida partidaria no ha sido mucho de estar ahí sentado en el partido, debatiendo y cosas así, que sí he participado de varias reuniones, yo soy militante desde el 2018, mi manera de hacer política desde el Frente Amplio ha sido en los barrios y en los sectores populares, en las periferias de Lima, aplicando lo que dice el partido y los principios del partido, ¿no? Que habla sobre la importancia de mantener este equilibrio con la naturaleza, proveedora de todos los recursos que nos permiten subsistir hasta la fecha. Entonces, eso es importante considerar y colocar la naturaleza y el tema ambiental como eje principal de todo desarrollo, no solo para nuestra ciudad, sino a nivel nacional. Entonces, yo al encontrarme con esto, creo que estoy en mi espacio, desde el primer momento se me ha promovido, me han reconocido también, no solo por la manera en la que de pronto la prensa internacional me ha reconocido, sino porque simplemente desde el lugar también de mi participación como militante, yo he sabido siempre conectar con las organizaciones sociales adecuadas y avanzar en las luchas que siempre hemos tenido desde el partido también. Ok. Ahora, tengo entendido que tú te identificas como miembro de la comunidad LGBT. ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿Cuál es tu expresión también de género? ¿Y cuál es tu identidad de género, no? Bueno, yo soy parte de la comunidad, yo soy gay, en todo caso de identidad de género sería soy un hombre gay. Yo no, quizás antes de la candidatura, no había tenido esta posición tan abierta en redes sociales, pero yo nunca he tenido problemas en mostrar mi orientación sexual y mi identidad de género desde mis redes sociales, siempre he apoyado las luchas de la comunidad. Si no las he apoyado directamente es porque desde mi barrio, ustedes entenderán que desde aquí, desde las zonas periféricas de Lima, desde un asentamiento humano en lo alto de un cerro en Comas, quizás el hambre aprieta mucho más y es mucho más difícil y a veces los problemas en temas de salud, de educación, de alimentación, son mucho más fuertes y más graves, ¿no? No quiero decir que estoy colocando nuestras luchas, las luchas de la comunidad en un tercer plano, sino que es un tema de vulnerabilidad y de empatía también con lo que salta a flor de piel en medio de un entorno tan difícil como el mío. Entonces, lo que sí yo rescato es que
mi orientación sexual y mi identidad, cómo yo me reconozco, no ha tenido absolutamente nada que ver con el buen desempeño del rol ciudadano que yo haya podido asumir en estos 10 años. Y para nada, nunca mis vecinos objetaron o de pronto colocaron eso antes que el buen desempeño que yo podía tener como vecino, ¿no? Aquí en mi barrio. Siempre he sabido trabajar con ellos, he sabido organizarme con ellos. Este trabajo que hemos realizado de recuperación de 150 metros cuadrados aquí al costado de mi casa, en un espacio que ahora es un centro de contención comunitaria para mi comunidad, siempre ha demostrado ser la organización, ha sido también la tolerancia de los vecinos, y desde ahí hemos construido, ¿no? Como te decía, mi orientación sexual no ha tenido absolutamente nada que ver. Los reconocimientos que hemos obtenido, no solo yo, sino con mis vecinos. De hecho, la historia que se cuenta en el documental El comienzo de la vida 2 de Netflix es mi historia, pero es mi historia de trabajo con mis vecinas y vecinos, sobre todo con las niñas y niños de mi barrio. Entonces, esto es un trabajo en conjunto donde nuevamente se rescatan los valores de la comunidad, donde se pueden trabajar temas de prevención, en temas de seguridad ciudadana también, donde se trabajan temas de educación, de salud física y emocional o salud mental, como te decía. Entonces, he aprendido que el espacio público se puede transformar en una verdadera herramienta potente de transformación social, y por eso yo creo mucho en eso, bajo la evidencia y no bajo el floro, ¿ah? Yo no los invito y no les digo que voten por mí por el simple hecho de que yo vivo en un cerro o de que la vida me haya otorgado menos oportunidades que otros, no. Yo le digo a la gente que vote por mí por la chamba que me he metido con mis vecinas y vecinos, y porque creo que desde ahí he sabido construir confianza en muchas poblaciones, en muchas comunidades, en muchas escuelas con madres de familia, con padres de familia. Entonces, yo les pido que de pronto como aval del buen trabajo que yo pueda realizar en el Congreso, tomen ustedes como punto de partida el trabajo que yo he venido realizando, porque la prensa internacional no te reconoce por nada. La UNESCO no te reconoce por nada. El año pasado me reconocieron como un joven político del año en la categoría Acción por el Clima, y bueno, la BBC y Televisa han hecho reconocimientos parecidos también en su momento. Entonces, es bastante esfuerzo. Yo nunca pensé postular al Congreso, si te confieso eso. Mi línea iba por otro lado, pero creo que llega el momento en el que uno se enfrenta y dice, si no... O sea, me he tocado con varios momentos en la que el gobierno local, sobre todo, de mi distrito, no ha sabido promover bien las luchas que nosotros hemos venido empujando. Entonces dije, si ellos no lo quieren hacer, pues no, yo ya no, lo que te decía hace rato, yo no necesito que nadie me represente, ni mi barrio ni mi comunidad necesitamos que nadie nos represente. Esta vez nos representamos a nosotros mismos a través de mi candidatura. Entonces ya no va más el discurso de yo voy a representar al pueblo. No, eso es ridículo, eso es absurdo. Para mí es totalmente contradictorio a lo que yo vengo promoviendo, empujando. Mi agenda es totalmente legítima y trabajada con mis vecinas y vecinos. De acuerdo, sí. Mencionaste un punto importante, ahora último, decías que claro, que tú, el reconocimiento que has tenido, ¿no? No tiene nada que ver con el tema de tu orientación sexual, ¿no? Y tu identidad de género, claro, porque lo que sí he escuchado mucho y que de hecho a veces es un cliché, ¿no? De los miembros de la comunidad LGBT es que se lo suele encasillar, ¿no? Y además de que se piensa de que porque una persona es de la comunidad LGBT va a llevar una agenda necesariamente de ese tema al Parlamento, por ejemplo, ¿no? Y de hecho a mí me ha llamado mucho la atención que entre tus principales propuestas no he visto alguna relacionada con ese tema, ¿no? Pero tú tienes pensado de igual, de alguna u otra manera, apoyar a la comunidad LGBT a través de alguna iniciativa o colaborar o sumarte a alguna iniciativa. ¿Cómo está allí? Bueno, para que se entienda de pronto por qué mi agenda, la agenda que llevamos nosotros es bastante puntual. La vida parlamentaria solo duran 5 años. Yo no le quiero mentir a mis vecinas y vecinos, no le quiero decir vamos a hacer todo esto, porque es bien difícil de verdad que se aprueben leyes, sobre todo en el momento en el que nos encontramos en el país, una crisis política, una crisis ambiental, una crisis climática, crisis cultural, etcétera, crisis de todo tipo, en temas de educación, salud, etcétera. Entonces, la agenda es bastante puntual, pero la agenda que nosotros llevamos desde el Frente Amplio, y ustedes pueden revisar esto en el plan de gobierno del Frente Amplio, es bastante completa. Y esa es también mi agenda. Son 9 propuestas, es bastante completo. Nosotros proponemos, no queremos solamente unión civil, eso me parece ni siquiera el primer peldaño de a lo que nosotros queremos llegar. Nosotros queremos cambios con base, queremos una reforma constitucional que reconozca la orientación sexual y la identidad de género,
para que desde esa política nacional o desde el reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género desde nuestra Carta Magna, nosotros podamos desarrollar todos los otros planteamientos que tiene nuestra agenda en el caso de diversidad. Entonces planteamos ahí una ley de identidad de género, una ley de matrimonio igualitario, que no es lo mismo que unión civil, ojo, una ley integral para personas trans, porque creemos que dentro de nuestra comunidad el grupo de personas trans definitivamente es el más golpeado. Los crímenes de odio, ahí saltan a la luz que se han visto que efectivamente la comunidad trans siempre es la que más, como dice, como te decía, La más Steve, vulnerable. sí, así, efectivamente. Entonces, nuestra agenda es bastante completa. Queremos también un registro nacional de crímenes de odio para que nos dé de pronto mayores luces de cómo trabajar y en qué políticas, qué medidas son las más urgentes que se tienen que trabajar, pero además creemos que el enfoque de género tiene que desarrollarse de una vez en todas las instituciones educativas para poder disminuir estos crímenes de odio. La Policía Nacional misma, siempre lo pongo como ejemplo, porque la Policía Nacional tiene un gran grupo de agentes que forman parte de la comunidad que no se expresan libremente dentro de su propia institución, precisamente porque no tienen este enfoque dentro de esta institución, ¿no? Todos conocemos personas, creo, de diferentes instituciones del Estado que son parte de nuestra comunidad y que no se les promueve dentro de esas instituciones, ¿no? He visto centros laborales, sí, donde sí a las personas de la comunidad se les da cierto espacio, cierta visibilidad, pero no en todos. Entonces, esto tiene que ver con un tema laboral, con un tema de instituciones públicas del Estado, y es en todos los ámbitos, no solo es en el tema educativo bajo el enfoque de género. Y ojo que el enfoque de género netamente ni siquiera va dirigido exclusivamente para la comunidad, sobre todo es una lucha, creo yo, para poder reconocer los derechos de las mujeres, para poder otorgar la igualdad de derechos a las mujeres sobre todo, y para que por fin terminemos con el machismo y el patriarcado desde las escuelas, que es donde se forma a las niñas y niños. De acuerdo. Y ya para terminar, una última pregunta. ¿Tú crees que el tema de la discriminación, por ejemplo, por temas de género en el país, se puedan resolver solo con las leyes o no necesariamente va a ocurrir eso, pero sí es un aporte? ¿Cómo crees tú allí que es? Yo creo que eso se va a poder de pronto trabajar de mejor manera, siempre articulando con organizaciones sociales, organizaciones de base, no solo desde el Estado. O sea, si bien es cierto, el Estado nos puede otorgar el marco legal, hay un docente que no puede entender exactamente bien qué es el enfoque de género y va a decir que queremos homosexualizar a los hijos, ¿no? Y los padres de familia pueden decir exactamente lo mismo cuando la información llega totalmente errada. Entonces, yo creo que es un tema más de capacitar a quienes se debe de capacitar, incluso a los gobiernos locales, y no. Yo de verdad estoy bastante contento con el proyecto educativo nacional que se ha planteado al 2036 porque incluye el enfoque de género y creo que incluye una particularidad que es basar la enseñanza de persona en persona. Quiere decir que va a ser una enseñanza más de pronto minuciosa, más detallista en cuanto a habilidades blandas para que desde ahí se puedan construir unas poblaciones con mejor tolerancia, grupos de ciudadanos que también puedan interesarse en otros temas y no solamente de pronto en sacar buenos profesionales, sino que también sacar buenos ciudadanos de las escuelas y de las universidades, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto, un trabajo bastante integral. Por eso yo siempre hablo de una ley integral de identidad de género, una ley integral para personas trans, ¿no? Porque tiene que ver mucho no solo con el Es un todo. reconocimiento, así, no solo con el que se les reconozca a las chicas trans con un DNI que indique el nombre como ellas se identifican, sino que vaya mucho más allá, ¿no? Que les otorga otro tipo de derechos también. Y, por ejemplo, la ley de unión civil no nos otorgaría el derecho de poder casarnos o de poder contraer matrimonio con una persona de nuestro mismo sexo, ¿no? Entonces, no queremos derechos recortados. Nosotros queremos, no Derechos estamos pidiendo plenos. tampoco de más, no estamos pidiendo un favor al Estado, estamos pidiendo nuestros derechos, algo que cualquier otro ciudadano también lo tiene y es exactamente lo que necesitamos ahora. Perfecto. Bueno, Rogelio, muchas gracias por tu tiempo. Hemos conversado con Rogelio Ramos, candidato al Congreso por Lima Metropolitana con el número 8 por el Frente Amplio. Y gracias por acompañarnos con la entrevista, amigos. Muchas gracias, Rogelio. Un gusto.
Gracias, Yair, y bueno, espero que puedan entrar a mis redes sociales, como decía, como @Rogelio del Congreso en todas las plataformas, y desde ahí ustedes mismos puedan conocer todo este trabajo del cual les he venido comentando. Perfecto, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias.